Bueno, buenas tardes o buenos días, pues, según donde estén. El orador que sigue es Baltasar Garzón, una figura bien conocida de mucha gente. Él es magistrado y abogado, actualmente director del despacho jurídico ILOCAT, es presidente de la Fundación FIBGAR, que desarrolla programas por la defensa y promoción de los derechos humanos, la lucha por la transparencia y el desarrollo de la jurisdicción universal. También es autor de numerosos libros, siendo su última publicación La encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia, que salió a la luz hace pocos meses. Y claro, también se le conoce porque en sus tiempos de juez libró el orden de emisión de detención internacional del dictador Augusto Pinochet, y ahí se quedó como una marca de su recorrido profesional. Hoy Baltasar Garzón nos va a hablar de bases éticas y jurídicas para la construcción de un progresismo humanista. Así que, ante ustedes, Baltasar Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer sinceramente a los organizadores de este simposio la posibilidad de dirigirme a todos y a todas y cada uno de los que estén detrás de estos instrumentos y estas máquinas que el Zoom nos permite y la Internet nos permite conectarnos. Hace 2 años en Sevilla, en 2019, es decir, antes de la pandemia, tuve la ocasión de asistir a un seminario similar en el que junto con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y otros participantes, debatimos sobre el humanismo y cuál era la situación y los retos que nos esperaban hacia el futuro. Nadie preveía entonces lo que nos iba a venir después y por cuanto estábamos antes de la pandemia que nos ha atenazado y que aún nos sigue atenazando. Consecuentemente, puedo constatar después de todo este tiempo que aquellas preocupaciones siguen siendo en gran medida las mismas. Por ejemplo, de preocuparnos entonces por el cambio climático, hemos pasado a declarar en varios países, incluido mi país, España, la emergencia climática. A los tradicionales problemas de libertad de expresión e información, de las fake news, los bulos, las campañas de desinformación, asistimos también en estos momentos frente a todos nosotros a una campaña planetaria de negacionismo de la pandemia, de terraplanistas, de antivacunas, pero también una interesada desinformación respecto de la seguridad y la eficacia de esas mismas vacunas. Y ello por no hablar de la crisis migratoria, que si ya era vergonzosa, y bien lo sabemos en el Mediterráneo, insolidariamente abordada por Europa, ahora desborda la capacidad de atención y recepción y provoca que las reacciones de la ultraderecha agiten nuevamente el avispero del miedo, del odio, de la xenofobia y del racismo. Sigo con los derechos de las mujeres que tanto y tanto esfuerzo han costado conseguir, como el divorcio, el aborto, la igualdad de salarios, acabar con el techo de cristal y sobre todo con la violencia machista, tanto de pareja como del entorno familiar. En este sentido, si ya teníamos dificultades, ahora hay cada vez mayor y más palpable es la amenaza de retroceso. Me refiero a la propia Unión Europea, a países como Polonia o como Hungría,
al discurso del partido de extrema derecha en España, Vox, pero también a las violaciones en grupos de hombres, jóvenes, a mujeres, solas indefensas, actos miserables y cobardes. En suma, y para concluir esta breve introducción, vivimos un momento de inflexión en la historia de la humanidad, de lo cual la pandemia es nada más que un síntoma, una consecuencia que ha dejado al descubierto las falencias, lo que somos, y ha agudizado algunos problemas que ya teníamos. Pero no todo ha sido malo, esa es la verdad, porque también han aflorado nuestra solidaridad, nuestra capacidad de organización, de reinventarnos, de sobreponernos, de corregir el rumbo de muchos casos, de repensarnos y reorientarnos hacia donde creemos que hoy puede ser el mejor escenario para todas y todos. Los progresistas y los humanistas en este tiempo hemos reforzado nuestro compromiso y redoblado nuestros esfuerzos para reconducirnos como sociedad, como humanidad. Y este simposio, insisto, da buen ejemplo de ello. Al principio se mencionaba que soy autor de varios libros. Es cierto, en mi último libro que apareció hace pocos meses y que se titula La encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia, lo tenía prácticamente terminado antes de la pandemia, al punto en que cuando en España se declaró el estado de alarma, yo lo estaba entregando a la editorial. Sin embargo, caí presa de la COVID-19 y realmente sufrí el padecimiento en mi propio cuerpo, y eso me hizo, una vez superada la enfermedad, aunque todavía con importantes secuelas, replantearme algunas cuestiones, porque nada como enfrentarse a uno mismo en una situación extrema, en una situación muy difícil, realmente difícil en algún momento de aquellos nefastos días, para profundizar mucho más en las ideas que había querido transmitir. Convaleciente, pero ya mucho mejor, comencé a reescribir o a repensar y revisar esas ideas. Y curiosamente ocurrió un acontecimiento familiar importante, y fue en esa convalecencia una conversación con mi hija Aurora, de 30 años. Ella es psicóloga. Cuando le comentaba sobre el libro, se manifestaba en unos términos muy duros y críticos con los políticos y con las decisiones que se estaban implementando, tanto por las izquierdas como por las derechas. Y como consecuencia de ello manifestaba su desinterés por el discurso político de todos ellos. Me preocupó, tengo que reconocer que me preocupó profundamente, porque Aurora es una mujer progresista, comprometida en el desarrollo de los valores esenciales sociales, en la defensa de los derechos humanos, que ha participado en todos los procesos electorales y que defiende la esencia democrática. Pero como tantos otros y tantas otras de su generación, se planteaban cuestiones que quienes ya tenemos cierta edad y con una mochila ideológica bien repleta, no nos atrevemos a hacerlo, o cuando menos nos cuesta mucho más trabajo llevarlo a cabo. Llanamente me dijo que a muchas personas de su generación les atrae muy poco votar debido al bajo nivel de credibilidad que les ofrecen los políticos, que solo buscan el beneficio del poder y nutrirse del mismo para permanecer ahí, sin descender a la defensa de la ciudadanía y de sus necesidades reales. Me quedé pensando y creo que puso el dedo en la llaga de lo que yo quería transmitir y reflexionar. Siempre me he considerado... Un momento, perdón que le interrumpa, pero los traductores piden que hable un poco más despacio, si puede ser, ¿vale? Porque si no... Sí, me parece muy bien.
Muchas gracias. Siempre me he considerado un hombre progresista, un hombre de izquierdas. Esta circunstancia nunca me ha privado de mi deber de imparcialidad en mi profesión como juez. Creo que todos y cada uno tenemos nuestra ideología y la plasmamos en aquel trabajo, en nuestro trabajo, y además es bueno que sea así. Pero no lo oculto y me siento orgulloso de trabajar día a día por hacer mejor la sociedad, construir un mundo mejor, más humano. Pero esto me planteaba qué es ser de izquierda. Los más jóvenes nos están advirtiendo que el tiempo de asumir qué es la izquierda, desafortunadamente, es un concepto que se ha ido desnaturalizando, que ha cumplido su ciclo histórico y dando un paso más amplio, me planteaba la necesidad de aglutinar todo lo positivo de aquella, pero al mismo tiempo abrir la situación a unos planteamientos más comprensivos, menos excluyentes, integrados en un nuevo concepto que me atreví a llamar en el libro el progresismo humanista. ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo por progresismo humanista? Es un progresismo que debe incluir, primero de todo, a los movimientos sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático. Un progresismo en el cual deben converger todas y todos los que luchen contra la desigualdad, en favor de los derechos de la mujer, en favor de los derechos de los más vulnerables. Un progresismo con una visión internacionalista que se debe nutrir de la cooperación de los diferentes sistemas nacionales hacia un sistema universal que dé forma a un nuevo sistema económico responsable en el que el capital y los mercados estén al servicio del ser humano y del bienestar de la humanidad en armonía con nuestro planeta, es decir, la humanización de la economía. Si algo nos ha enseñado la pandemia del COVID-19 es que nuestra forma de vida, de consumir, de ser y estar en este planeta es tóxica para el medio ambiente. Nuestra forma de vida, nuestro sistema económico es enfermizo. Es una permanente huida hacia adelante. Observamos las posiciones, las ofertas de solución económica y al final de lo que se trata es de una huida permanente que no sabemos dónde nos va a llevar una vez que, llegando al término, tengamos que replantear todos los temas relacionados con la deuda. Es querer crecer y crecer y vender cada vez más y más, como si no hubiera un mañana, como si el planeta no tuviera límites, como si los recursos naturales fueran infinitos. Cuando nos confinamos, nos dimos cuenta de que sin nosotros el planeta respiraba mejor. Es decir, no nos necesita para seguir existiendo. Nosotros necesitamos de él. Al final del día, de lo que se trata es de que la economía esté, como decía antes, al servicio del ser humano, que debe aprender a convivir de manera armoniosa con nuestro entorno, del cual formamos parte y del que dependemos para existir.
Un humanismo progresista debe superar los dogmatismos, sobre todo los que ahora mismo continúan siendo impuestos por la lógica neoliberal imperante, que es precisamente la que nos ha llevado a este desastre humanitario y climático. En este progresismo humanista, las personas debemos estar por encima de la política, por encima del afán de poder, por encima de la economía y de los beneficios empresariales. Se trata de invertir la pirámide. Una clase política que no lo vea así, humildemente, desde mi punto de vista, y tras esta crisis que estamos viviendo, está enferma y no atiende a los valores fundamentales que nos representan y nos sustentan como sociedad. Atenta no solo a los compromisos y responsabilidades que nos afectan como seres humanos, sino que se someterían a las órdenes de quienes manejan el mundo desde sus despachos, controlan los mercados de valores, utilizan el planeta y las personas como instrumentos para llegar a un fin propio e inconfesable. En esta necesaria convergencia hacia el progresismo humanista, muchos podemos provenir de tradiciones ideológicas diferentes. Claro que sí. Creo que no hay problema en la discusión teórica e ideológica y el debate leal sustentado en la consolidación de los argumentos que den firmeza a las convicciones, porque al fin y al cabo somos compañeros de viaje y queremos el progreso de la humanidad en su conjunto, y no solo el de algunos, el de los que más tienen, el de los más fuertes. El problema se produce incluso en el mundo progresista, cuando las diferencias provienen de la ambición personal, de las ansias de poder y de control de un proceso transformador que nos pertenece a todas y a todos, y del que nadie se puede apropiar, ni siquiera por razones ideológicas, ni atribuir dotes de superlíder, de visionarios o de iluminados con un sentido mesiánico que tanto daño se ha hecho en otros momentos a la izquierda. La soberbia se agazapa tras diferencias irreconciliables y coarta la posibilidad de llegar a un lugar de encuentro ante una especie de feria de vanidades que se despliega en cada casa. Lo grave es que, alejados de esa realidad, muchos no se dan cuenta de que la sociedad necesita que superen esas diferencias, que presenten una unidad, un frente común ante una evolución más que preocupante de la extrema derecha o de la ultraderecha, que en ningún caso tienen ningún inconveniente en aliarse con la derecha cuando necesitan hacer ese frente común frente al progresismo. Por eso se hace cada vez más urgente rescatar nuestro pasado político, pasarlo por un tamiz que permita el necesario y cada vez más urgente reciclaje para poder dibujar un horizonte claro en este convulso mundo que vivimos. Hace falta aquí
reciclar lo reciclable, pero también innovar y adecuar los principios y valores propios de la vieja izquierda a los nuevos tiempos y a un nuevo contexto político, social y ambiental en el que nos movemos. Ahora bien, ser progresista es mucho más que querer progreso. Es mucho más que políticas sociales que parchen el sistema capitalista liberal o neoliberal, que rompe en pedazos nuestro planeta, que ya no aguanta más. Una de las principales lecciones de estos tiempos de calamidad es reconocer que el modelo de democracia representativa ha saltado por los aires. Se está haciendo añicos por la falta de respuestas ante una sociedad necesitada de ellas y que, por tanto, precisa una nueva reformulación democrática de nuestro sistema de convivencia. Debemos transitar desde una democracia representativa anclada en lo decimonónico a un modelo mucho más participativo y transparente, basado en esos principios básicos de la ética en la gestión pública y en la confianza del servicio público en las diferentes instituciones, especialmente en la justicia, en la que personalmente me muevo. Las nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas, nos abren muchas posibilidades de participación segura y confiable e incluso auditable, pero también tienen sus riesgos. Por eso, si la solución al problema de la democracia es más democracia, como yo estoy de acuerdo, se trata de profundizar en ella, de no renunciar a ella como antes propusieron los fascismos. La defensa de la democracia frente a los populismos es imprescindible. Por ello debemos huir de las tesis de los nacionalismos secesionistas y excluyentes. Es cierto que me proclamo universalista y por ello alejarnos de una socialdemocracia estancada en su versión neoliberal que ha sido fagocitada por el sistema actual y por ello puede estar incurriendo en un grave error o, lo que es peor, en una abierta complicidad con la degradación del sistema. La democracia participativa no es otra cosa, desde mi humilde punto de vista, que dar más voz a las ciudadanas y ciudadanos, los auténticos titulares de la soberanía, los únicos dueños de su destino, al cual las instancias estatales solo deben servir como buenos servidores públicos que son o deberían ser. Es el concepto de servicio público, de servidores públicos, lo que se debe de marcar en toda la gestión democrática de cualquier gobernante. Recuerdo que en una de mis cartas abiertas al presidente de Chile, Sebastián Piñera, a propósito del estallido social en octubre de 2019 y la brutal represión por las fuerzas y cuerpos militares y policiales bajo su mando contra la población, le recordaba que él es un simple mandatario, es decir, un mandado, un representante del verdadero dueño, que es el pueblo, y no puede actuar contra él, ni siquiera en aras de una seguridad que en muchas ocasiones
es más que dudoso que no se trate de una autoprotección del propio mal gobernante. Gobernar en beneficio propio es traicionar ese mandato con los ciudadanos, ese contrato sagrado de la democracia que le ha otorgado ese poder temporal. También hemos visto que estas diferencias a veces irreconciliables, esta mala utilización de la política, mal ejemplo de lo que debe ser el progresismo, de lo que debe ser la reflexión humana respecto de los males de esta pandemia, ha sido el abordaje de la misma. Hemos visto cómo se ha negado la existencia de la misma, cómo se ha hecho apología del negacionismo, cuando son cientos de miles y miles de personas las que han fallecido, cuando son millones de personas las que están contagiadas y están invirtiéndose recursos económicos extraordinarios. Pero no se trata solo de recursos económicos, sino de lo que acontece como consecuencia de esa degradación producida por parte de muchos responsables políticos y el daño que están produciendo a la democracia, frente al cual no podemos callar. Ejemplos como en su momento el de Donald Trump, el actual de Jair Bolsonaro en Brasil, el país más atacado y masacrado por la pandemia en este momento, y todavía sin ni una sola política, sin una reflexión en beneficio de la ciudadanía, nos pone en la tesitura de tener que elegir sobre o decidir y repensar sobre esa gestión. La gestión de los gobiernos progresistas durante la pandemia ha podido tener errores, pero sin lugar a dudas ha sido mucho más positiva, facilitando subsidios temporales de desempleo universal, tratando de que la brecha no sea tan abrumadoramente grave entre unos y otros desde el punto de vista social. Pero, ¿dónde y a quién corresponde la responsabilidad de esos desencuentros? Si tomamos el ejemplo de mi país, y recientemente en el último debate todavía sigue persistentemente esa discrepancia y al final los ciudadanos, las ciudadanas, somos los que sentimos y sufrimos las consecuencias. El sentido de un verdadero progresismo humanista debe ser, frente a las recetas neoliberales, un sistema de salud universal, un sistema que proteja realmente, que ponga de nuevo en el núcleo, en el centro al ser humano, y no los intereses que en estos momentos nos llevan a debatir sobre las vacunas, y ni siquiera se plantea, o si se plantea, tiene grandes adversarios económicamente interesados, la liberalización de las patentes de las vacunas. Vemos cómo hay no ya dos categorías, sino múltiples categorías de seres humanos en función de dónde están, como siempre, de dónde vienen, como siempre, y de qué recursos pueden recibir o les son suministrados, o ningún recurso por vía de vacunas se le produce. Tendremos que pensar seriamente si se ha antepuesto la protección finalmente de los ciudadanos u otros intereses. Es tiempo de cambios de paradigma, y quien no lo crea así está fuera del ámbito. Es decir,
No somos iguales antes, durante y cuando salgamos de la pandemia. Tenemos que abandonar. Ningún sistema es permanente ni nos debe de marcar indefinidamente al ser humano. El sistema neoliberal que se ha adueñado de la vida política y económica actual marca la pauta de un futuro absolutamente incierto. Estamos en la obligación de avanzar. Es posible que el capitalismo pase pronto a la historia, pero como antes ya lo está haciendo el neoliberalismo, que pasa por momentos bajos, si tenemos en cuenta lo que el sociólogo francés Christian Laval hace cuando analiza la socialdemocracia europea y afirma que está a punto de desaparecer por aplicar políticas neoliberales. Y dice, citando textualmente, más a la izquierda todo está por nacer. Muchas fuerzas creen haber hallado en lo común una base doctrinal, pero hacen falta más experiencias para que se desarrolle. El socialismo del siglo XIX también necesitó de tiempo. En 1820 estaban Saint-Simon, Proudhon, Fourier, pero el socialismo como doctrina y partido nació a final de siglo. Frente a nuevos problemas, inventar respuestas nuevas necesita tiempo y errores. Pero lo que nunca debe olvidar un progresista es que con los derechos humanos no se negocia. Los derechos humanos se respetan y se exigen. Y en ese sentido, la contundencia de la acción es la que los hace creíbles. Junto a ese aspecto fundamental, una política progresista debe partir siempre, insisto, de la ciudadanía, de las vidas sobrantes, de las que habla Zygmunt Bauman, que deben convertirse en el núcleo de la solución. Recuerdo la película del gran cómico Mario Moreno Cantinflas, titulada El ministro y yo, en la que el cómico concluía con un alegato a la democracia dirigido a los políticos. Decía, es el poder del pueblo por el pueblo, aunque ustedes también son el pueblo. Se olvidan de los que están ahí fuera, de los que esperan, de los que hacen cola como estos, que también son el pueblo y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos, al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Sabia reflexión del cómico. Queridos amigas y amigos, los movimientos populares espontáneos que están surgiendo en diversas partes del mundo y especialmente en Latinoamérica trascienden las obsoletas ideologías clásicas. Cada vez son más transversales. Cada vez hay más atomización. La única política que puede ser calificada de tal frente a las recetas ya sabidas, como he dicho anteriormente, es la progresista. Es la que luche contra la desigualdad y la pobreza. Es la que abogue por una confrontación total con todas las garantías contra la corrupción. La que haga de la tolerancia y el respeto a la diversidad, partiendo del principio de confianza,
su leitmotiv. La que consiga realmente que la transparencia y la participación trasciendan los intereses corporativos y superen el simple marketing y la aspiración a ser un trading topic en redes sociales. Las políticas progresistas deben no solo convencer, sino hacer posible su realización efectiva. Porque si no lo hacen, se convertirán en la peor de las recetas, porque frustrarán mucho más las esperanzas de quienes reciben ese mensaje. Ser humanista y además progresista significa valorar y defender la libertad de información y de expresión, condiciones indispensables para que pueda existir la democracia en nuestras sociedades. La ultraderecha y los populismos lo saben bien. Por eso, de las primeras cosas que hacen es vetar a los medios responsables e informar únicamente a través de tweets o medios afines a sus mentiras, bulos o fake news, tildando a su vez todo lo que les molesta de falso o de fake news. Incido. El miedo es en los políticos un factor empobrecedor y peligroso de sus discursos, que lleva a posturas indignas, como amordazar a los que se atreven a hablar o a aprovechar la inmunidad parlamentaria para dar rienda suelta al insulto, la frase lapidaria, rebuscada entre miles de citas apolilladas en el desván de Internet y pensados de forma encubierta y premeditada para posibilitar titulares periodísticos que solivianten a la ciudadanía. La libertad de expresión y la de información son entonces agredidas y degradadas. La ausencia de información o la información de dirección única desprotege al ciudadano y le deja inerme en manos de los totalitarismos, que saben que de ese modo pueden llegar a generar falsas verdades. Y en un proceso de continuo bombardeo desde los medios informativos o desde las máquinas, los bots, que mecánicamente construyen las respuestas, o esos medios leales, repercutir en asuntos tan fundamentales como el ejercicio del derecho al voto, atentando pues contra la esencia de la democracia. ¿Y por qué? En esta democracia representativa, lo que tenemos las y los ciudadanos es nuestro voto. Con nuestro voto podemos cambiar los gobiernos de signo político muy diverso. Es una responsabilidad además de un derecho. Falta más para que sea una verdadera democracia participativa. Pero esta esencia no debemos perderla y está bajo amenaza. Cada vez que se miente, cada vez que nos inventan bulos, que nos desinforman, atentan contra nuestro derecho a un voto libre e informado. Si no estoy informado, no podré elegir libremente. Mi libertad estará condicionada por hechos falsos que harán que me incline por preferencias basadas en esa mentira y engaño. No me refiero a las habituales promesas de políticos que no se cumplen. Eso lo que identifica son los buenos y malos políticos. Me refiero a las tramas dedicadas a falsear esos datos, a falsear los hechos y las situaciones. En ocasiones se llega incluso a utilizar el lawfare o guerra judicial, denuncias falsas de supuestos delitos
cometidos por tal o cual partido, tal o cual líder o responsable político. La base de la mentira mediática es, pues, una mentira judicial, construida artificialmente, que tarde o temprano será aclarada, desmentida, pero que, mientras tanto, ha desplegado toda su letalidad, a veces con carácter irreversible. Tenemos muchos ejemplos. Y tenemos un ejemplo absolutamente reciente. En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Brasil ha anulado hasta 13 causas contra el expresidente Lula da Silva, que se ha visto por años perseguido por un juez parcial, fruto de la mayor persecución histórica que se ha podido ver en tiempos recientes contra una persona. Y hay muchos más ejemplos, algunos incluso con violencia de por medio, que después ha sido felizmente restañada por el proceso democrático, como en Bolivia. Y les hablo desde la experiencia, Yo, junto con mi equipo, formamos parte del conjunto de abogados, en nuestro caso pro bono, de Julian Assange y de Wikileaks. Todos ustedes, probablemente todos, de una u otra forma, saben quién es y lo que es Julian Assange y Wikileaks respectivamente. Cómo se han jugado por la libertad de prensa, por la libertad de acceso a la información, su futuro, hasta el punto de que un proceso de extradición los sigue teniendo preso y a expensas de una entrega a Estados Unidos para cumplir más de 100 años de cárcel por contar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la mala utilización de los servicios de inteligencia, que no han estado a favor ni en beneficio de los ciudadanos. El modelo de trabajo de Wikileaks, garantizando el anonimato de fuentes y blindando de esa forma a los whistleblowers, es uno de los mecanismos que hoy día, frente a acciones provenientes desde el propio Estado, autoritario y muchas veces, nos da una posibilidad de seguir confiando en que es posible cambiar las cosas. De alguna forma nos hemos acostumbrado a que la corrupción haya anidado en la política. Se da por hecho falsamente y gravemente que lo político es equivalente a lo corrupto. Pero no tanto cuando la corrupción se refiere a la justicia o a los operadores judiciales. Es grave lo uno y más grave lo otro, porque afecta de forma inmediata a la seguridad jurídica, a la vida profesional y a la vida personal de todos y cada uno de nosotros. Cuando se trata de corrupción o presunta corrupción judicial, hay muchos que alardean de poner precio a los operadores judiciales. Y son personas que representan a los poderes fácticos, especialmente económicos, ciertos políticos inescrupulosos, corporaciones o emporios mediáticos, temerosos de perder algunos privilegios. Se da por hecho que, asumiendo el poder, los representantes del Poder Judicial deben ser sumisos y obedientes. Soy muy crítico con la justicia y su funcionamiento. Pienso que aún nos falta un largo recorrido para dotar al derecho del verdadero alcance que debe tener para dejar de ser un mecanismo de dominación y convertirse en un instrumento de consolidación democrática. Y soy mucho más crítico con quienes administran justicia.
como conmigo mismo, porque creo que tienen una responsabilidad mayor que el resto de los servidores públicos a la hora de rendir cuentas. Desgraciadamente, en la democracia representativa que nos gobierna, hay demasiados monarcas dentro del mundo jurídico que desvelan su poder a través de decisiones que van más allá de la recta e imparcial impartición de justicia. Cuando escribo sobre justicia, su independencia y la separación del resto de los demás poderes del Estado, siempre advierto que no son compartimentos estancos. Un Estado se integra por todos los poderes que le dan vida. No quiere decir que actúen en forma divergente, sino que la separación de cada uno de ellos debe de ir en beneficio de los propios ciudadanos. Es el servicio público de la justicia a favor de los ciudadanos y de las víctimas lo que debe de generar esa acción provechosa del derecho como un instrumento de convivencia democrática. Recuerdo, quizás la hayan oído ustedes, la anécdota del molinero prusiano, que en tiempos del rey Federico II el Grande de Prusia se resistió al capricho del monarca para que se eliminaran el molino, un molino que tenía este agricultor, de la perspectiva paisajística de su palacio en Sanssouci. Cuando el molinero se negó reiteradamente a vender, a pesar del precio elevado que le ofrecían, el rey emitió un decreto de expropiación. El molinero no se arredró y pidió que el rey le recibiera en audiencia. El monarca pensó que el molinero iba a pedir clemencia y a humillarse, pero por el contrario, el súbdito le entregó un mandato judicial que le negaba el derecho a expropiarle el molino y la tierra. La reacción del rey frente a ese desafío de la víctima, apelando a la justicia, no fue el que presumían todos, sino la contraria, con una frase que probablemente el mito o la historia, da lo mismo en este caso, ha hecho célebre como paradigma de la independencia judicial frente a los poderosos. Dijo: me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín. Mi duda es si hoy por hoy la fortaleza de la justicia frente al poder existe o no. Y si predominan los buenos jueces o los malos, o nunca hubo una edad de oro para la justicia, como decía el premio Nobel de Literatura José Saramago. Y digo esto de si predominan los jueces buenos o malos, debido a la acción corruptora del propio poder en sí. Probablemente la respuesta a esas dos preguntas sea positiva y en las estructuras más primarias de la judicatura se respeten esa transparencia, y en las más elevadas y colegiadas, allá en aquellas que están más próximas al poder político, la cuestión se vea de una forma diferente. Perdón, tenemos que terminar en 5 minutos. Sí, podemos decir sin temor a equivocarnos que al menos en Occidente la justicia dispone de todos los elementos y que en este tiempo una justicia progresista es necesaria. Es más, considero que es imposible que la justicia genere confianza en la sociedad y credibilidad si no es una justicia progresista. La solidaridad y con la inmigración es otro de los temas que me preocupan especialmente y que dentro de esa política
progresista hay que alzaprimar. Al final, la solución pasaría no tanto por hacer más rígidas las fronteras, sino por la cooperación al desarrollo, o mejor aún, por un comercio internacional justo que ponga en valor a esos pueblos y territorios en los cuales los países desarrollados hemos sido en gran medida causantes de sus desgracias. En cuanto al feminismo, a la justicia de género, no hay justicia social sin justicia de género. Algo que conocen muy bien las mujeres de todas las épocas y de todos los países. Tampoco la democracia es real cuando cuestiona, ningunea o maltrata en todos los sentidos a las mujeres. Habrá que estar muy atentos con los jóvenes en donde o respecto de los cuales se aprecian determinadas reacciones de género en contra de las mujeres. Termino unas palabras finales. Defiendo este progresismo humanista, pero sobre todo defiendo que luego de reflexionar nos movilicemos y actuemos. No podemos permanecer indiferentes ante un mundo en crisis. En buena medida, el futuro depende de nosotros mismos. Algunos me llaman pesimista, otros utópico, otros me han dicho que soy una especie de optimista positivo. Honestamente, creo que hay esperanza, pero hay que trabajar por ella. Y termino con una anécdota que me gustó y me impactó, un diálogo entre Fernando Birri, cineasta y filósofo argentino ya desaparecido, con Eduardo Galeano, escritor uruguayo, gran escritor, gran hombre y gran amigo, en la Universidad de Cartagena de Indias, en Colombia, donde compartían una conferencia. En la ronda de preguntas, después de la exposición y del debate, un alumno preguntó: ¿para qué sirve la utopía? Birri sopesó su respuesta y finalmente nos dijo, tal como nos hace llegar Eduardo Galeano. Dice, yo mismo me pregunto, me hago esa pregunta todos los días. ¿Para qué sirve la utopía? ¿De verdad la utopía sirve para algo? Porque la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca voy a alcanzarla. Camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Y si camino 20, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. Yo sé que jamás la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve? Y se respondía, para eso, para caminar. En definitiva, nuestro camino es el que nos están marcando los más jóvenes. Si no somos capaces de hacer que las cosas cambien, que el futuro sea de ser desalentador, de ser amenazante a nuestra propia convivencia, a nuestros derechos, a nuestra democracia, cambie, habremos fracasado. Por tanto, es el momento de actuar, porque si no lo hacemos, en no muchos años, nuestros hijos y nietos nunca nos perdonarán no haber caminado en busca de la utopía. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su excelente ponencia. Hay algunas cuestiones que la audiencia quisiera poner, pero la verdad es que estamos muy justo de tiempo y en realidad en este momento estarán empezando ya otras actividades. Entonces no sé si podremos todavía dejar que hagan una pregunta. No sé si el técnico puede activar el sonido aquí de Chema. Sí, muchísimas gracias, señor Garzón. Creo que coincidimos 100% todos los presentes con todo lo que nos ha expuesto
y en línea justamente con lo que nos ha comentado de una necesidad de mayor justicia, vamos, de justicia social en todas partes, quería preguntarle cuál es su opinión respecto al tema de la renta básica universal, que no es el ingreso mínimo vital español, sino la renta básica universal, que en muchísimas partes del mundo ya se está intentando experimentar y que, bueno, que vamos, su opinión al respecto, vamos. Bueno, mi opinión es absolutamente favorable. Yo sé que grandes economistas piensan de forma diferente porque acuden con los mismos parámetros de siempre a decir que sería insostenible esa renta básica universal. Yo pienso que no, es decir, evidentemente tenemos que cambiar esos parámetros. Ya hemos visto a dónde nos conduce esta interpretación de la economía vigente. Ya hemos pasado múltiples crisis, ya hemos pasado por una crisis de 2008 feroz, en donde desgraciadamente el humanismo estuvo ausente, es decir, se trató de salvar a los bancos y de hundir más a quienes más estaban sufriendo, y ese fue el resultado, el enriquecimiento de quienes más tenían. Es decir, esa visión neoliberal, proteccionista de una economía abusiva, hay que superarla, pero nos estamos enfrentando ahora mismo a una situación todavía más peligrosa, hasta el punto de que, si bien es verdad que ha habido respuestas por parte de la Unión Europea o de países de entregar y liberar miles y miles y miles de millones de dólares o de euros, bien, veamos qué tanto avanza esto como para que sea sostenible, es decir, para que el nivel de vida de las personas, empezando por los más vulnerables, no vuelva a caer absolutamente dentro de unos meses o de unos años. Cuando ya no haya pandemia, cuando sean otras las urgencias y volvamos otra vez a haber perdido una oportunidad de hacer una reflexión profunda para humanizar la economía. Yo no soy economista. Hay posiciones económicas, hay teorías económicas que avalan la línea de lo que yo estoy diciendo o de lo que pensamos muchos. La cuestión es por qué no se hace, qué intereses tan potentes hay en este momento para que no seamos capaces de avanzar en este sentido cuando es lo más razonable. En definitiva, yo no estoy abogando por la socialización de la economía, porque aunque tenga mis ideas al respecto, pero sí en reducir la brecha y en una redistribución equitativa, responsable, que nos lleve precisamente a cubrir esas necesidades vitales mínimas de forma permanente. La afirmación por parte de decir es que quien poco hace no tiene derecho a obtener más, yo la revierto en el sentido de decir, y los que más tienen, ¿a costa de quién y de qué han conseguido ese bienestar? O sea, es una falsedad absoluta la de quien, teniendo ese poder económico, no es capaz de reconocer que es interdependiente de todos aquellos que hacen que ese bienestar sea posible para él. Por tanto, si eso es posible, también es posible esa renta universal. Muchas gracias. Creo que Aurora Marquina quisiera poner una cuestión también, si es rápido. Tiene que abrir el micro, un momento. Vale. Oh. Hola. Bueno, muchas gracias por tan estupenda reflexión en voz alta que nos ha hecho. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha planteado, pero hay un punto que observo que se omite muy sistemáticamente. Y es que cuando se habla de que el ser humano tiene que ser como estar en el centro, ser el valor central de la sociedad, se omite siempre una institución, que es la institución religiosa,
que tiene un poder bastante claro y bastante influyente, y no se habla nunca de esa institución. Es decir, es como si estuviera al margen de la sociedad, como si no fuese cultura. Es decir, que viniera de un planeta no humano. Y eso creo que no posibilita las cosas en su esencia. Aurora, no es que se lo orille. Yo estoy absolutamente convencido, puede ser uno más o menos religioso, tener unos valores u otros, pero evidentemente coincido contigo en que la religión, no solo en la actualidad, y no necesariamente para bien, ha ocupado a lo largo de la historia una posición nuclear, probablemente la más nuclear. La más nuclear. Ha movido regímenes políticos, poderes de todos ámbitos, latrocinios de una inmensidad, torturas, desaparición, la Inquisición. Bueno, podrían ser múltiples los ejemplos, persecuciones, negación de todos aquellos que discrepan de la doctrina oficial de una religión concreta, y podemos elegir cualesquiera de las monoteístas o irnos a otro tipo de religiones mucho más tolerantes que cada una de estas otras, que son exigentes y desde luego excluyentes, aunque el ecumenismo es algo que de un tiempo a esta parte, pues algunos de los pontífices han proclamado, pero todavía queda mucho por andar. Sí está. Lo que ocurre es que me manifiesto totalmente laico, en el sentido de que en un gobierno democrático que se conforma evidentemente en cada país con unos valores a los que no podemos renunciar, no puede ser la religión un elemento que vaya más allá del uso personal y de la dignificación de cada cual. Eso no significa que por tus propios valores religiosos ayudes y desarrolles el propio sistema y ayuda a los demás, pero no que hoy día no comprendo cómo hay todavía países que están marcados en la política, por ejemplo, por la religión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema del aborto. El tema del aborto todavía hay países, en muchos países, menos quizás de hace mucho tiempo, pero ahora incluso líderes políticos que están actualmente y que se proclaman de izquierda, como el que va de candidato primero de la izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, que queda la segunda vuelta, donde se manifiesta antiabortista y partidario de la pena de muerte. Es decir, bueno, eso evidentemente tiene unos componentes religiosos tremendos, y yo lo que pido, lo que exijo a mí mismo y aquello que transmito es que separemos lo que es la posición de la religión en el gobierno de los pueblos de lo que es la conformación de cada uno de los que creen en ese tipo de valores, y que en todo caso sirvan no para discriminar, sino para reforzar las instituciones democráticas que son de todos, de los religiosos y de los no religiosos. No tenemos tiempo, pero yo creo que le pido reflexión, porque yo no hablo de religiosidad, hablo de instituciones, instituciones religiosas. Pero es que y entonces eso no se puede separar. Sí, las instituciones no tienen que tener la ideología religiosa ni de un sentido, es decir, son valores. La ideología religiosa sí, es decir, yo puedo creer o no creer en Dios. No, el otro puede creer en un Dios. Debe ser erradicada de lo que es una mecánica y un desarrollo del gobierno, donde hay personas dentro de ese gobierno, no dentro, sino a los que afecta la acción de gobierno, que no son religiosos ni lo van a ser jamás, ¿no? Claro. Cuidado con eso. Bueno, no sé cómo engancharlo. Muchas gracias por la ponencia y también por las cuestiones. Ya hemos excedido el tiempo disponible. Gracias. Aquí la ceremonia de apertura del simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, que sigue, pero en otros enlaces. O sea, para la gente que quiera seguir con nosotros, pues tendrá que consultar el programa y entrar en otra sala virtual para seguir las actividades que se despliegan a lo largo de lo que queda del día y del fin de semana.